noches a todos los participantes, todos los que están conectados y activos hasta esta hora de la noche. Pues en el día de hoy vamos a tener una excelente conversación y discusión con unos excelentes panelistas. Ahorita se los voy a presentar y vamos a tener un tema de discusión así tan importante como el COVID en este momento, y es con relación a la difteria. Realmente es una amenaza constante en este momento. Hoy nos van a acompañar el doctor José Brea, de República Dominicana, ampliamente conocido. El doctor José Brea es infectólogo pediatra, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología y es miembro del Comité de Vacuna del SLIPE. Y nos va a contar sobre toda su experiencia y lo que está pasando ahorita con la difteria en la República Dominicana. Y el doctor Roger Hernández, también igual, amigo, colega de Perú, pediatra, infectólogo, epidemiólogo clínico y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la cual también vamos a tener su experiencia en este momento después del doctor José Brea, antes del doctor José Brea, perdón. Entonces, empezamos. Voy a compartirles unos pequeños slides para introducirlo a la problemática que tenemos en este momento, que es sobre la difteria, una amenaza constante. Entonces, si puedo, todo lo que vamos a presentar ahorita va a quedar en la página de la sociedad grabados. Ustedes pueden empezar a hacer sus preguntas y posteriormente al final de las intervenciones la vamos a ir respondiendo. Ojalá que cada una. Ojalá. Esperemos que haya muchas preguntas. Ok. Realmente, hace unos 2 años en el Congreso de Peruanos estuvimos hablando sobre el problema de las enfermedades inmunoprevenibles y la posibilidad de que en cualquier momento hubiera un problema de esta naturaleza. No sé si recuerdas, Roger. Claro. Eh, sí, y entonces realmente también estaba María Graciela de Venezuela. Venezuela. Y ahí, exactamente, en ese momento Venezuela, pues los inmigrantes que estaban pues con una situación de política, ¿no? Y también humanitaria, salían y estaba llegando el problema en Perú, en Colombia y todo. Pero realmente es algo que habíamos llamado la atención y esas son de las cosas, como yo puse ayer en una de las redes, que no queremos que nos digan, ay, usted lo dijo, ¿no? Esas son las cosas que, que nunca uno desea. Y estamos sentados sobre un barril de pólvora en este proceso. Antes, Wilfrido, tú lo sabías muy bien, que estábamos muy preocupados por las coberturas que estaban Totalmente. exhibiendo realmente en los países. Y luego cuando entró la pandemia, todo el mundo debe entender lo que ha sucedido. O sea, yo creo que estamos sobre un barril de pólvora en este momento. Y realmente hoy vamos a hablar de un tema que es difteria, que es un tema del pasado. Yo sé que tú vas a hacer una exposición muy bien, un recordatorio, nos va a introducir muy bien a todo lo que está sucediendo en el mundo y en el continente. Y fíjate que hace el año pasado, bueno, ahí está. Ahí El año está. pasado en Perfecto. lugares de refugios migratorios en Asia, pues se presentaban hasta 400 y 500 casos de difteria. Entonces el problema es serio. Ahí te dejo, adelante, Perfecto. querido Wilfrido. Listo, listo. Gracias por esa introducción, doctor Brea. Entonces les voy a mostrar algo acerca de realmente cómo ha estado esta patología cada vez amenazante. Es una patología reemergente, porque así como lo dijo el doctor Brea, prácticamente es una patología olvidada, es una enfermedad olvidada y que gracias a todo esto de la vacuna hemos podido controlarlas y algunas erradicarlas. Pero esta difteria es una amenaza que la tenemos allí constante. Entonces, parto de esta diapositiva en el cual, por ejemplo, el agua potable, el saneamiento ambiental, los antibióticos han cambiado gran panorama de nuestra vida y sobre todo la vacunación en el siglo XX y sobre todo ahorita en el siglo XXI.
Han sido unos cambios realmente importantes para nuestra expectativa de vida. Y es que gracias a la vacuna, muchos de los que estamos aquí en este momento escuchándonos y discutiendo, es gracias a las vacunas. Y muchos nos podemos hacer esta pregunta, ¿por qué no has muerto aún? Y muchas de las respuestas serían, es gracias a las vacunas. Entonces las vacunas han cambiado el panorama un poco de nuestra población, mejorando nuestra expectativa de vida. Esas son algunas de las patologías que se han considerado con un descenso importante desde el punto de vista de haber utilizado vacuna y haberse disminuido drásticamente su carga de enfermedad. Y dentro de esas pueden ver viruela prácticamente 100% disminución. Y miren que esa era una publicación hasta el 2014 en el cual difteria aparecía como casi una disminución del 100% y muchas otras más, pero ahorita vamos a ver realmente cómo está el panorama. Ese es un pipeline en el cual podemos ver varias cosas. No lo puedo describir del todo, pero tenemos una línea de tiempo desde 1600, por ejemplo, hasta llegar hasta el 2019. Y eso es en la parte de los cuadros que están un poco en amarillos, son los brotes que han sucedido a lo largo del tiempo. Y miren que, por ejemplo, en 1600 hubo un gran brote en España con una mortalidad impresionante y que posteriormente en los años 1700 en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Pero miren ese brote en 1921 con más de 200.000 casos y más de 15.000 muertos en Estados Unidos y posteriormente en Rusia en los años 90, prácticamente más de 80.000 casos con más de 2.000 muertes. Y esos que ven en más o menos en naranja o de color ladrillo, es la parte de las vacunas, cómo iban emergiendo a medida que iban mostrando esta situación. Y miren cómo se evolucionó con relación a las vacunas y la introducción en los programas ampliados de inmunizaciones. Pero miren ahora final entre 2014 y 2019, estos brotes de difteria en estos países, por ejemplo, como Indonesia, en Venezuela, Haití, y ese que les voy a mencionar ahorita con relación a los refugiados en Bangladesh. Entonces, eso ha sido la línea de tiempo de los brotes por difteria en el mundo. En los años 1800 a 1900, prácticamente las Américas aportaban mucho de esta carga de enfermedad y de esta cantidad de brotes. Miren que ahora ya, entre los años 2000 hacia acá, el suroeste asiático igualmente y además de eso, brotes en Rusia han mandado la parada en esto. América ha tenido, pero ha tenido casos igualmente países en una forma esporádica que ahorita vamos a mirar. Como lo estaba comentando el doctor Brea, en un principio, y ahorita vamos a ver cuál es el otro impacto, en un principio la parte de las migraciones o los asentamientos de poblaciones en otros países, ¿de acuerdo? Es lo que ha conllevado probablemente a la reemergencia de algunas patologías. Entonces, la migración ha sido importante en esto. Y miren, por ejemplo, en Colombia, una muestra de esto, la parte de migrantes ha pasado a un aumento casi del 250% entre el 2017 a 2019. Y si ustedes se acuerdan, los que están aquí en Colombia, eso ha conllevado a la emergencia igualmente y reemergencia de algunas patologías que ya hemos visto, por ejemplo, como sarampión e igualmente como difteria entre el 2018 y 2019, como lo vamos a ver. Y nuevamente, como les decía, estas son las líneas de tiempo en el cual esto es en este momento donde se están manifestando más o apareciendo más todos los brotes con relación a difteria. Y miren, el suroeste asiático, de acuerdo, es una de las zonas en las cuales hay una importante producción de brotes por esta patología. Pero algo que nos ha llamado la atención, así como lo pongo en la diapositiva, y que nos empezó a advertir sobre este potencial impacto de esta patología en este momento, fue ese brote en Rohingya, en Bangladesh, en el cual, miren, aproximadamente más de 8.500 casos con más de 45 muertos, ¿de acuerdo? En el cual ya nos estaba diciendo y advirtiendo el potencial epidémico de la difteria con bajas coberturas vacunales.
Entonces ya no se miraba tanto también la parte de migración, que era un factor importante para la emergencia y reemergencia de patología, sino también las bajas coberturas vacunales, ya sea porque se interrumpieron por cualquier causa, ya sea igualmente política o social, o porque había desabastecimiento de vacunas. Pero eso de baja cobertura ya empezaba a mostrarnos que era un factor de riesgo. Y miren, en el 2018, más de 16.000 casos reportados en el mundo de difteria. Y miren las coberturas vacunales que ya se empezaban a mirar. Por ejemplo, en Venezuela, entre 50 y 79% de cobertura vacunal realmente baja para lo esperado o lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y miren en el cuadro, ustedes pueden ver los reportes de casos para esos países. No es nada despreciable. Y esos son los países en que en este momento la difteria es circulante en su población. Y miramos solamente aquí en América, miren estos países: Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Paraguay y en este momento también Perú, como lo vamos a ver. Entonces, eso es el otro factor que está haciendo que estas patologías o enfermedades que realmente muchos de nosotros de pronto no vimos nunca y que ahorita están apareciendo, es por este otro factor que es las bajas coberturas vacunales. Con relación a la difteria, vemos que esto hasta el 2019, esta es una cobertura vacunal demostrada por la Organización Mundial de la Salud, en el cual vemos que para DPT, la tercera dosis o DTP3, la tercera dosis está menor del 95%, casi en el 85%. Eso es una alarma a nivel mundial y sobre todo de Latinoamérica. Muchos de nuestros países tienen bajas coberturas, menos del 80%. Y con respecto al COVID, que ahorita lo vamos a ver, estas coberturas empezaron a bajar. Entonces, coberturas vacunales bajas, menos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es una alerta en este momento por la emergencia de esta patología. Miren, Colombia, hasta 2020, realmente lo que vimos es que pudimos alcanzar hasta el 88%, pero son coberturas realmente bajas con la tercera dosis de DPT, y estábamos a mitad del año pasado realmente mucho más bajo que esto. Entonces, nuevamente, esta baja cobertura en la mayoría de nuestros países es un gran factor de riesgo, no solamente para la aparición de difteria, sino para otras patologías inmunoprevenibles. Y realmente lo que acentuó o marcó este camino fue la aparición de la pandemia por el COVID. Y miren que en esta diapositiva que yo les muestro, que a pesar de que este es el tiempo de COVID, realmente no debemos de olvidarnos de las otras cosas que debemos de estar controlando porque pueden empezar a aparecer. Y por eso nos dicen aquí que debemos seguir con la prevención de otras patologías. Y esa prevención es con mantener niveles de cobertura adecuado de vacunas, porque si no, vamos a tener muchos problemas. Y eso se empezó a ver con el COVID, no solamente en países en vía de desarrollo o en países desarrollados, sino miren, aparición de mayor cantidad de pacientes con COVID, inmediatamente todo esto el impacto de la pandemia en disminución de la cobertura vacunal en una forma drástica. O sea, que muchos de nosotros no pensamos que íbamos a llegar a esas coberturas vacunales con la mayoría de las vacunas. Y eso no es solamente en un país, es en la mayoría de los países, o por decir casi en todos los países. La aparición de la pandemia, disminución de la cobertura. Entonces tenemos varios factores aquí agregados. Uno es la migración o los inmigrantes. Otra es la baja cobertura y ahorita se asoció igualmente el COVID, conllevando mucho más o acentuando mucho más esta baja cobertura. Y miren que comparando muchos años hasta ahora, hasta el 2020, y con relación a las edades, miren que ahora en el 2020 prácticamente la cobertura para casi todas las vacunas está por debajo de lo esperado. Y eso ha conllevado a la emergencia y reemergencia de ciertas patologías. Una de esas, difteria. Entonces, difteria ya venía mostrándonos algunas cosas importantes en las Américas.
y uno es la aparición de brotes en muchos de nuestros países latinoamericanos. Haití es uno de los que comanda esta, esta, este camino en el cual se reportan muchos brotes desde el 2014, desde antes, pero mucho más acentuado ahorita el 2014, y Venezuela. Venezuela, de acuerdo, 2016, 2014, 2015 en adelante, incluyendo posteriormente República Dominicana y Brasil, y Colombia se les asoció, se le adicionó entre el 2018 y 2019, como lo vamos a ver. Entonces, países que tenemos muy cerca de acuerdo, como son igualmente Haití, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Perú, Bolivia, teniendo bajas coberturas, teniendo el impacto del COVID en este momento, de acuerdo, igualmente parte de la migración, sobre todo en Colombia, de la parte de migración de Venezuela, estamos llevando en este momento las consecuencias de esto. Y miren lo reportado de la situación en toda Latinoamérica, igualmente en todos los países estos, como les dije, Brasil, Colombia, Haití, República Dominicana, Venezuela. Miren Brasil reportando brotes desde el 2010 hasta el 2019, incluyendo ahorita el 2020, brotes en casi todos estos años. Y miren Haití, ¿de acuerdo? Pero lo importante de Haití, quiero que miren, es esta tasa de letalidad de casi del 20%, igualmente con brotes casi todos los años a partir del 2014. Venezuela, con un gran aporte igualmente de casos y con mortalidad importante. Y ese es uno de nuestros vecinos en el cual ya todos sabemos cuál es la situación de Venezuela con migración y igualmente con baja cobertura. Entonces, asociando migración, baja cobertura y nosotros también teniendo baja cobertura, créanme que esto es una bomba de tiempo. Y como lo va a comentar el doctor Brea en este momento, República Dominicana, con sus reportes de aparición de casos a partir de septiembre también del 2020 hasta la fecha, y él lo va a decir mucho mejor que yo. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero mostrarle en Colombia. En el 2018 tuvimos 8 casos confirmados, como los pueden ver aquí, como son estos casos que están en rojo. Y en el 2019, y miren que estos casos del 2018 en Colombia fueron más del casi el 80%, casi 90% fueron de origen venezolano. Y miren con 3 fallecidos de esos 8, o sea que tuvimos una mortalidad casi del 33%. Y en el 2019, un solo caso confirmado de todos los 42 notificados en Colombia. Y en el 2020 prácticamente no tuvimos casos confirmados, pero con un importante todavía caso notificado. Entonces no podemos bajar la guardia en Colombia. Ya para casi terminar, para introducirlos a los panelistas ahora, unas cosas puntuales de esta patología. La difteria, acuérdense, es producida por igualmente, es un bacilo gram positivo, Corynebacterium diphtheria, de acuerdo que el hombre es, o el humano es estrictamente el huésped de este germen. Ustedes lo pueden reconocer por estas letras así como empalizadas o en China, pero lo que quiero mostrarles es estos importantes 4 biotipos que hay que tener en cuenta en la parte microbiológica. Y estos 4 biotipos, uno de los más importantes o que producen una enfermedad grave es este que se llama así, gravis, que hay que tener en cuenta en la mayoría de los países para poder tener una muy buena identificación. Pero lo que quiero mostrarles es que esta patología tiene una transmisión por gotas, también por contacto, de acuerdo que coloniza fácilmente nuestra nasofaringe y que la producción de toxina lo que va a conllevar es a una necrosis, de acuerdo, a este nivel de la nasofaringe produciendo lo que ya sabemos de igualmente de la pseudomembrana o de la membrana blanca grisácea a nivel de la faringe. Posteriormente invadiendo nuestra sangre, de acuerdo, y haciendo una diseminación, conllevando a miocarditis, a polineuropatía y realmente a un estado catastrófico. Pero eso es lo que quiero recordarles, es que esa invasión igualmente a los ganglios, igualmente a la faringe y laringe, es lo que realmente conocemos muy frecuente como cuello de toro, y con esa producción de estas membranas blancas grisáceas, ¿sí?
Y esa es otra presentación, que es la presentación cutánea, que se presenta en periodos interepidémicos, sí, pero igualmente afecta también al humano. Y esa es un paciente de 14 años, publicado en el New England Journal, en el cual esta paciente, miren, 3 días de evolución con fiebre, odinofagia, edema en cuello, como ustedes lo ven aquí, ¿de acuerdo? Formación de membranas blanquecina a gris en faringe, con un compromiso miocárdico posterior, y falleció a los 2 días del ingreso. Solamente tenía 3 dosis de DPT. Entonces, esta patología, quiero que la recuerden muy bien. Las personas que no tienen un esquema de vacunación adecuado o que no están vacunadas adecuadamente, este es casi como la historia natural si no se hace una intervención. Miren que las personas no vacunadas a las cuales adquieren este Corynebacterium difteriae, aproximadamente 1.5 a 2 días pueden empezar a hacer sintomatología. Y si no hay ninguna intervención desde el punto de vista de terapéutico o preventivo, de acuerdo, casi el 80% va a ser formación de membrana. Y si no reciben ninguna intervención, ¿sí? Este porcentaje de pacientes entre un 5 a un 50% puede fallecer. Vean que muy pocos pacientes se recuperan o muy pocos pacientes se pueden hacerse portadores asintomáticos. Pero lo importante es que si los pacientes o las personas sí están vacunadas adecuadamente, miren que más del 90% se comportan asintomáticos o como portadores y casi el 100% se recupera. Aquí está la importancia de la prevención con vacuna. Y mostrarle que la mortalidad por difteria sin tratamiento o sin vacuna es casi en alguna literatura del 29%, mucho más en personas o en niños menores de 5 años y en mayores de 20 años, es lo que se ha visto. Si no se aplica un tratamiento adecuado y oportuno, la mortalidad cada vez es mayor. Y si las personas no tienen un esquema de vacunación adecuado, o no lo tienen versus incompleto a un adecuado, miren que la mortalidad es mayor a los que no tienen un esquema de vacunación, y a los que tienen esquema de vacunación incompleto igualmente la mortalidad juega entre un 5 o un 10%, pero miren los que tienen un esquema de vacunación adecuado, realmente la mortalidad es muy ínfima. Eso es para recordarle, en el caso de que una persona tenga esta patología, importante la antitoxina. Ojalá que todos los países cuenten con antitoxina, ideal aplicarla en las primeras 48 horas. Antibióticos pueden ser usados, cualquiera de estos, betalactámicos o macrólidos, e igualmente la vacunación es importante, de hacer una nivelación de vacunación o a los adultos que no hayan tenido tampoco esta vacunación completa. Utilizar las vacunas que están en ese momento de acuerdo a los grupos etarios. Estas son todas las vacunas que contienen para difteria, de acuerdo a los grupos etarios, así utilizarlas. Y para terminar, importante determinar quiénes son estado de portador, pero también aquellas personas que han estado expuestas, sobre todo o en contacto con los casos de difteria, qué hacer, ¿de acuerdo? Si se vacunan, si no se vacunan, si se igualmente se nivelan la esquema de vacunación, se utiliza antibiótico o no, y aquellas personas que van a viajar a zonas endémicas, tenerlo en cuenta para esto. Entonces, la difteria es una enfermedad en este momento eh, emergente, reemergente, olvidada, como lo dijo el doctor Brea, con una transmisibilidad, y es igualmente con un comportamiento que puede ir hasta moderado a grave si no se controla adecuadamente. La vacunación es importante dentro del control de esta patología. No se ha erradicado, no se ha eliminado, ¿de acuerdo? Y está igualmente en etapa de reemergencia y emergencia por falta de coberturas vacunales o por los factores que dije anteriormente. Existen poblaciones que si no se vacunan y están susceptibles, esto es una bomba de tiempo para la reaparición de casos y de brotes si se deja de vacunar. Y se deja de vacunar por varios factores. Igualmente por baja cobertura, por no disponibilidad, por problemas sociales, o igualmente por esto que estamos padeciendo todos, que es el COVID.
Dificultad igualmente en su parte de sospecha, diagnóstica y tratamiento, y eso conlleva que el pronóstico no sea adecuado, por eso siempre es ideal la prevención. Y lo otro es que realmente no debemos permitirnos que alguien muera por una enfermedad inmunoprevenible por vacuna como es esta. Y existe la necesidad de vacunar, y como dije, vacunar y vacunar. Eso es lo más importante para poder hacer control de esta patología. Entonces, teniendo ese abreboca de qué es esta patología en una forma muy ligera y práctica, le quiero dar el paso a los doctores para mirar y escuchar las experiencias que hemos tenido, no tan agradables, eso sí, pero que necesitamos conocer todos en nuestros países, porque créanme que todos estamos en este momento alerta con la reemergencia de esta patología. Entonces, me gustaría escuchar al doctor Hernández y miramos la experiencia en Perú el año pasado, en noviembre, y que nos comparta todo lo que hicieron, todas las cosas, cómo se controlaron las cosas, todo lo que utilizaron, aplicaron y cómo está la situación ahorita y qué realmente podemos hacer. Doctor Muy Hernández. buenas noches. Muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un gusto poder participar en este tipo de eventos para compartir experiencias y salir todos fortalecidos en algo que todos estamos comprendiendo la gran dificultad que tenemos con las coberturas y el potencial brotes que vamos a tener. Entonces, los siguientes minutos voy a eh, referirme al brote que hubo en Perú. No sé si se puede ver en la pantalla. ¿Se puede ver? Sí. Ya, ok. Entonces, vamos a narrar el brote que hubo en noviembre en el Perú. Bueno, nuestro primer caso índice fue una niña de 5 años que comienza a presentar malestar general el día 19 de octubre y 2 días más tarde comienza a tener fiebre y dolor de garganta. Felizmente, luego de que va a hospitalización, a un hospital, la persona que examina al paciente puede ver una epistaxis y además ve esta lesión en la garganta que le llama mucho la atención y obviamente piensa en difteria, pero la buena suerte que vio esta lesión era un pediatra que había tenido experiencia con difteria y inmediatamente activó la alerta. La paciente es hospitalizada, se toma la muestra el día 26, se confirma con PCR la presencia de difteria, pero lamentablemente en los siguientes días la paciente comienza a tener compromiso sistémico con daño principalmente a nivel cardiovascular, comienza a tener arritmias y una falla miocárdica que finalmente le lleva a la muerte, ¿no? Desde el día 25 que se hospitaliza, fallece al día 30, lamentablemente, la paciente. Una gran dificultad que se tuvo para esta niña es que no teníamos la antitoxina. Y eso que sirva de experiencia para todos nosotros, porque Perú no tenía la toxina, tuvimos que traer toxina y eso representó una demora y como lo señaló Wilfredo, dar la antitoxina dentro de las primeras 24, 48 horas es fundamental. La paciente lo recibió al tercer día y yo creo que este fue uno de los grandes problemas. Bueno, este es el primer caso diagnosticado. A raíz de ese primer caso diagnosticado, inmediatamente se comienza a buscar los contactos y se dan con la sorpresa que ya el día 12 sacando las historias, la hermana de 1 año, 10 meses, había tenido unas lesiones maculares, miembros superiores y miembros inferiores que no le dieron mayor importancia. Las lesiones desaparecen
Y finalmente, 3 días más tarde, la paciente presenta fiebre, malestar, se va a un médico, le da este tratamiento con amoxicilina, eh, sin saber por qué realmente. La madre refiere que le dan amoxicilina, no le refieren nada más. De hecho, fíjense, si se fijan en la fecha, es antes que la hermana. Entonces, al darle está muy sensible esto, perdónenme. Le dan amoxicilina, la paciente tiene pues dolor de garganta, aparece una placa, según me refiere el médico, y la paciente evoluciona favorablemente con su amoxicilina. Pero esto es retrospectivo, en realidad el primer caso, si nos vemos por fechas, es este el primer caso, solo que a esta paciente le dieron amoxicilina. Y entonces el día 28, en forma retrospectiva, a la paciente le hacen la toma de muestra, que sale un cultivo positivo, pero sale el PCR negativo para gen de toxina. Pero por el nexo epidemiológico que tenía con la paciente, con la hermana que falleció, en la cual sí tenía un PCR positivo para productor de toxina, y que también tenía este cultivo y que había hecho las típicas lesiones, se consideró que este era un caso anexo por epidemiología. Al padre de 30 años se le evaluó asintomático. Recuerden que él tuvo contacto con su niña el día 12 a su niña menor de 1 año 10 meses, y también tuvo contacto con su niña de 5 años el día 19. Bueno, al paciente se le manejó con quimioprofilaxis, porque ya teníamos diagnosticado, con penicilina, como después podemos comentar más tarde, y obviamente completó su cobertura de vacunas. El cultivo para el papá salió positivo a difteria, el PCR también salió positivo, y se le consideró un caso también positivo por el nexo epidemiológico y obviamente por los hallazgos. La mamá, exactamente el mismo caso, el contacto en las mismas fechas, obviamente, se le tomó la muestra, que también salió positivo, y obviamente se manejó como un contacto asintomático, que se le dio quimioprofilaxis con penicilina, y además se completó su cobertura vacunal, que dicho sea de paso, los pacientes no tenían ninguna cobertura. Tanto la hermana de 1 año 10 meses como la hermanita de 5 años tenían un carnet de coberturas incompletos. Paralelamente, sin tener un nexo evidente y una localidad diferente de Lima, alejada de la Victoria, aparece una paciente de 69 años que tenía un tiempo de enfermedad de 15 días con antecedente de tuberculosis pulmonar con secuela de bronquiectasis. Bueno, le hacen el estudio del líquido en la pleura, sale un bacilo gram positivo, pero sorprendentemente tiene Corynebacterium diphtheriae. Bueno, en este caso, la paciente tenía un PCR negativo, a genes implicados en la producción de toxina de difteria. La evolución fue diferente, en realidad, ¿no? A los demás casos, pero lamentablemente esta paciente ingresa al hospital con dificultad respiratoria progresiva, falla multiorgánica en los siguientes 24 horas después del ingreso al hospital, y fallece. Pero en esta paciente, como le repito, salió un PCR en líquido positivo, pero no se logró ver que efectivamente sea un PCR productor de toxina, por lo cual podría ser otro tipo de difteria. Entonces hay controversia si este caso también se debería incluir como los demás casos, porque ya posteriormente, cuando discutamos qué realmente, a qué se denomina un caso, quizás podemos aclarar este punto. ¿Cuáles fueron los factores de riesgos identificados para estos pacientes? Bueno, vacunación incompleta,
De hecho, la paciente de 1 año, 1 mes, tenía solo una dosis de vacuna. La de chiquita de 5 años no tenía ningún refuerzo. Las personas a las cuales estaban expuestas el paciente eran procedentes de la selva de Perú, que estaban recién en el primer año en Lima, en una situación de hacinamiento, pobreza, en un sitio marginal, que no tenían vacunación. Estas personas, por su lugar de trabajo, tenían contacto con migrantes de zonas con difteria. Había mucha inestabilidad socioeconómica en el hogar, y obviamente teníamos para esto un deterioro del sistema de salud que ya muy bien lo hemos comentado, ¿no? Dificultad de acceso, sumado a todos los deterioros de los sistemas de salud por el coronavirus que coincidían en este momento. Entonces eso levantó una alerta a nivel nacional. Eso fue obviamente todo el día en la televisión, en los periódicos, se hablaba al respecto, y entonces se levantó todo una estrategia para hacer frente a este brote de difteria. En el Perú la difteria pudo haber llegado por diferentes sitios, por Loreto, por Madre de Dios. De hecho, 1 mes antes la familia había recibido otros familiares procedentes de Ucayali. Pudo haber venido también por otra zona, pero porque Lima tenemos muchos migrantes de Venezuela actualmente, y entonces estábamos que Perú en ese momento no tenía ningún reporte, pero claramente rodeado de países que estaban reportando difteria, como bien lo mencionó Wilfredo. Venezuela tenía para ese entonces reportado 1.790 casos confirmados, con 294 defunciones. Brasil, que tiene una área frontera muy extensa con Perú, tenía 77 casos confirmados, con 8 fallecidos. Entonces, era obvio que era una potencial posibilidad. Entonces, eso levantó que el ministerio haga una alerta epidemiológica, y actividades para controlar el brote, ¿no? La investigación epidemiológica, los casos notificados, búsqueda activa comunitaria, seguimiento de los contactos, elaboración de alertas en todo el país, pero focalizado en Lima, notificaciones al CDC, que es el centro de control en nuestro caso, censo de los casos directos, vacunación, bloqueo, barrido, quimioprofilaxis. Se articuló el sistema de inmunización para bloquear a bloqueo vacunal a la población susceptible. Se monitorizó y supervisó las cosas establecidas para el trabajo de campo, y obviamente el Instituto Nacional de Salud hizo cultivos, estudios moleculares, etc. Esto es la ubicación geoespacial de donde vivían los pacientes. En el caso índice, el paciente trabajaba, el papá trabajaba en una zona de mucho contacto con pobladores de todo el país. Es una zona comercial, pobladores también mucho de Venezuela, y también el otro contacto que siempre asistía a la casa era la tía. Entonces, luego de la ubicación de los posibles lugares donde se podría diseminar el brote, se hizo el plano para cada uno de ellos. El primer día se vacunó a 3.126 pacientes, el segundo 2.000, el tercer día 1.400 en toda la zona aledaña a el caso índice. Este es el trabajo de campo que se tuvo. Entonces, todas las calles cubiertas como cercana a la casa de los casos índice. Identificada el caso índice, se identificó 7 casos directos,
entre ellos el padre, la hermana y la madre que salieron positivos, y estos a su vez los contactos del padre, los contactos de la tía, etcétera, etcétera. Es decir, se hizo una búsqueda activa de los casos y el bloqueo inmunológico. Para esto se cumplió las directivas de las alertas epidemiológicas, que es el manejo de contacto, siguiendo el contacto hasta por 10 días después de la fecha del último contacto. Recibieron profilaxis antibiótica, algunos con penicilina, otros con eritromicina, y obviamente la vacunación según corresponda. También se hizo el manejo a los portadores. Los portadores son aquellos contactos que no tienen síntomas, pero que tienen cultivo positivo, en el cual también se dio el tratamiento con eritromicina, penicilina, y se realizó cultivos luego de completado el tratamiento, 2 cultivos después de completado el tratamiento, y lo mismo que en el tratamiento, con la diferencia que el tratamiento era 14 días y 2 cultivos después de terminado el tratamiento. Este es el barrido vacunal que se hizo. Al final, para esta época ya se habían vacunado 13.551 personas. Se logró realmente revisar el 80% de las casas aledañas, y esto fue el seguimiento de la cadena de contactos y la búsqueda de los casos. Al final, MINSA vacunó 13.551 personas en 2.955 casas alrededor de la casa donde vivía la familia. Se vigiló 120 manzanas alrededor de la casa donde vivía el paciente. Se realizó pruebas a todo el personal y se hizo seguimiento. Con respecto al caso de la señora de 69 años, también se hizo básicamente lo mismo, con una vacuna en la cual se bloqueó a 128 manzanas. Se visitaron a casi 4.700 casas para vigilar. Se hizo el seguimiento, al igual que en el primer caso, a todos los contactos posibles. Ninguno salió positivo, ninguno de los contactos de la paciente fue portador, ni tuvo pruebas positivas, a diferencia de los primeros 4 casos. Entonces, esto sucedió en el contexto en que las coberturas del Perú para el 2020, fíjense, de haber sido una cobertura del 96, el 2018, el 88, el 2019, el 2020 teníamos una cobertura para la tercera dosis de 35% del 2020. Eso nos daba una población susceptible menor de 5 años de 337.000 pacientes menores de 5 años, pero obviamente la población susceptible es mucho mayor si contamos aquellos pacientes menores de 5 años. Esto era una crónica de un brote anunciado, ¿no? Entonces, el gran problema era esto: la cobertura de las vacunas era un viaje al pasado. Era esa cobertura de 35%, nos hace acordar a las coberturas que teníamos en Sudamérica en los 80, donde las coberturas eran menores al 80%, 50%, incluso, o menos de 50%. Entonces era un viaje al pasado en coberturas que nos ponen en un potencial brote. Era volver a recordar que es factible brotes de histeria, como ya lo mencionó Wilfredo, como la que sucedió en la ex Unión Soviética del 90 al 88, en la cual finalmente se reportaron 157.000 casos con 5.000 muertes. Y todos tenían el común denominador de inmunizaciones inadecuadas. En este caso hubo un reconocimiento tardío de la enfermedad y condiciones sociales como las que atraviesan nuestros países de Sudamérica. Bueno, felizmente esta cobertura pudo ser controlada por el aumento, estos casos, por el aumento de la cobertura, lo cual es un ejemplo. Fíjense, la caída de cobertura nos preocupa muchísimo, porque efectivamente podemos terminar viajando al pasado. No debemos ver fotos como esta: tétanos neonatal, rubiola,
enfermedades sistémicas por neumococo. Eso no podría, eso debe servirnos a nosotros que estamos, como lo están mencionando nuestros colegas, en una bomba de tiempo con estas coberturas tan bajas. Y no solo para enfermedades inmunodeprimibles, como todo el mundo está en modo COVID, nadie está vigilando otras enfermedades crónicas. Nuestro sistema de salud solo está pensando en COVID. Y de hecho que acabamos de tener un brote en Lima de dengue, de dengue. Tenemos en la Aedes aegypti y estoy seguro que muchas enfermedades crónicas también van a aumentar, y eso es realmente un serio problema para nosotros. Pero por lo menos las vacunas, las enfermedades que podemos prevenir, le debemos sacar adelante, porque de hecho hay enfermedades con alta carga de enfermedad, con riesgo de reemergencia en el Perú y de hecho en Sudamérica: polio, pertusis, difteria, tétanos, hemófilos, influenza, que nosotros veíamos cuando era residente de pediatría. Teníamos casos de meningitis por hemófilos, neumonías brutales, que ya no veíamos casos. Nosotros en nuestro hospital teníamos un servicio solo para diarreas por rotavirus, donde teníamos 3 o 4 chocados. Eso no puede ser. Realmente estamos en un problema muy grave. Tenemos que chequear, pero es tiempo de volver a recuperar el futuro. Recordemos que hay nuevas vacunas que nos van a dar una gran oportunidad de sacar adelante. No solo tenemos las vacunas enteras, sino ya saben, todas estas plataformas de vacunas, estas novedosas de RNA mensajero, que estoy seguro que en algún momento vamos a poder inmunizar con esta técnica más de una enfermedad, lo cual es perfecto. Tenemos nuevas plataformas como replicaciones virales. Entonces, veamos que también, por otro lado, si bien es cierto, tenemos una situación grave por altas coberturas y un potencial riesgo de muchos brotes, por otro lado también tenemos un progreso importantísimo en nuevas vacunas que también debemos aprovechar. Entonces, este momento tan difícil perfectamente se puede revertir, porque también tenemos cosas a favor. Recordemos que ya para Sudamérica, para el 2016 y 2018, había tenido pues por lo menos su tercera dosis de difteria, tétanos, pertussis, pentavalente, con muy buenas coberturas. Tenemos que recuperar eso, porque ustedes saben, y con esto termino, para el 2020 hemos ahorrado aproximadamente 24 a 25 millones de muertes evitadas gracias a nuestra vacunación. Tenemos que recuperar eso, tenemos que fortalecer nuestro sistema de vacunación, porque tenemos que lograr tener estas coberturas. Y obviamente que si queremos lograr estos objetivos, para no perder lo logrado, tenemos que vacunar, y nuestra estrategia tiene que ser vacunar a un porcentaje alto, porque muchos de estos brotes se están presentando con coberturas menores de 90%. Nuestra estrategia tiene que ser encaminada a aprovechar estas oportunidades y ir a una cobertura a mayor del 95%. Muchas gracias. Doctor Roger, muchísimas gracias por esa intervención. Créame que para nosotros es importante tener estos datos y compartir esta experiencia, porque no estamos exentos de que no nos pueda pasar en nuestros países. Estamos demasiado cerca y estamos viviendo las mismas situaciones. Ahorita le doy la palabra al doctor José Brea, que nos va a compartir también la situación en República Dominicana. Doctor Brea. Antes que empiece, doctor Brea, recordarle a todos los audientes de que hagan sus preguntas, o bueno, para al final hacer la discusión, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Pueden ver la pantalla, ¿no? Y oírme. Sí, claro. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias por toda la información, por la invitación, y por supuesto la información que Wilfrido y Roger han dado, muy buenas informaciones. Hace ya, como decía al principio, en la introducción, pues informal que hicimos junto con Wilfrido,
de que lamentablemente estábamos esperando, no era que queríamos, sino situaciones de enfermedades olvidadas o controladas. Entonces, aquí vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en estos momentos en República Dominicana. Un momento. Ok, ahora ya. Precisamente, independientemente de que en muchas regiones, como decía al principio, de que las coberturas no estaban como queríamos y como terminó Roger, pues nos preocupamos más porque la pandemia iba a disminuir más, iba a profundizar más las coberturas, por no tengo que decir todas las razones propias de la pandemia. Entonces, un grupo nos juntamos y externamos ahí un documento que está plasmado muy interesante junto con SLIPE y ALAPE sobre la vacunación y servicios de inmunización durante la pandemia. Aquí están, pueden ir a la página de ALAPE o la página de SLIPE y pueden encontrarlo. Y ya nos daban, estábamos preocupados por esta situación. Dentro de este documento, pues ahí destacábamos las enfermedades que podrían en cualquier momento, pues, despertar como con un brote. Y como podemos ver aquí, difteria es la segunda. No tiene el orden, pero sarampión teníamos el gran problema en Brasil, tuvimos el problema en México, tuvimos el problema en Estados Unidos, tuvimos un problema en Venezuela, tuvimos el problema en varios países. Difteria ya lo estamos viendo, fiebre amarilla. En el día de ayer en una comunidad brasileña se dio una alerta de fiebre amarilla, y por supuesto lo que va con, si sarampión hay, rubéola lo va a tener también. Y tosferina ahí va apuntando muy bien. Y estos son unos detalles importantes de que ya lo mencionaron, pero no quiero dejar de decirlo, de que hay una serie de condiciones por lo que la situación de las coberturas podían haber bajado antes de la pandemia. Y es falta de disponibilidad de ciertas vacunas, como es la pentavalente. La pentavalente, las vacunas combinadas son un éxito, pero en el momento que falta una, va a faltar 5. Oportunidades perdidas, que es una situación importante que se está dando, por ejemplo, en mi país y en muchos países, porque cuando llega un paciente, un niño que ha pasado para la primera dosis unos 10 días, llega de 2 meses y medio o llega de 3 meses, las órdenes son muy estrictas, algunas veces muy rígidas, y no lo quieren vacunar. Falta de acceso a servicios de salud, presencia de brotes, como lo estamos viendo, reducción del presupuesto destinado al programa, factores sociopolíticos, como ha ocurrido en Venezuela, yo lo llamaría de otra manera, y desinformación sobre la importancia, eficacia y seguridad de las vacunas. Y dentro de este documento también hablábamos de la priorización de las vacunas. Primero, por la importancia en el primer año de vida. Segundo, por la posibilidad de brotes. Y aquí perfectamente en el segundo enunciado vemos que teníamos que priorizar las series de vacunación primaria, entre ellos la triple bacteriana y por supuesto todas las otras de la pentavalente que se pone a nivel público, básicamente en toda Latinoamérica. Y quiero, en el preámbulo de entrar a lo que es República Dominicana, y ya Wilfrido dio una excelente introducción desde lo global a lo local. Aquí vemos lo que está sucediendo en Haití desde el 2014. Estos son los casos reportados, no quieren decir que son todos los casos. Yo creo que puedes multiplicar por varias veces, y es la realidad en Haití y probablemente en muchos de nuestros países. Desde el 2014 pues empezaron a presentarse una epidemia, un brote, donde no ha parado. Podemos ver el último informe reciente del 2021, donde ya en los primeros 3 meses tenemos 40 casos sospechosos con 6 confirmados y un fallecimiento. Y la letalidad ha ido variando. Al principio fue el 50% y hasta del casi 40%. República Dominicana, tenemos casi 11 millones
de habitantes, y yo creo que todos lo conocen. Y aquí vamos a hacer pues un histórico hasta el momento de hoy. Entonces aquí podemos ver la difteria en las Américas. Esta es una alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud en el 2016, terminando este año, donde dice que en la semana 43, semana epidemiológica, 2 menores de 3 años de edad residentes en Santo Domingo presentaron inicio de síntomas de difteria. Uno de ellos falleció en muestras de ambos casos, se aisló gran positivos, o sea, compatible con la difteria. No se registraron casos adicionales. En el menor fallecido se desconoce el estado vacunario y el segundo caso solo contaba con una dosis. Cuentan del 2016 que al surgir el brote en Haití, una abuela que está a cargo en Haití de algunos de sus nietos llama a la mamá que labora en República Dominicana y le dice, mira, hija, aquí en el barrio se han muerto ya varios niños. Así que yo quisiera que venga a buscar a tu hijo para que no le pase nada. Bueno, la mamá sale desesperada para allá a buscarlo. No estaba en Puerto Príncipe, estaba alejado de Puerto Príncipe, en una comunidad de la zona norte de ese país. Y toma el muchacho, pero ya el muchacho empezaba a presentar síntomas. Y cuando llega aquí es muy tarde a la República Dominicana y fallece. Realmente esas son historias que tenemos que tener pendientes porque yo creo que nos impactan a todos. En el 2017 podemos ver en este reporte, en este boletín semanal de la Dirección Nacional de Epidemiología, donde vemos la difteria, donde en el 2016 terminó con 3 casos, habíamos mencionado 2 casos, pero este ya es reporte final en la revisión, y ya en el 2017 hablaban de 3 casos bueno, los 2 fallecimientos que acabo de mencionar en el 2016 y 3 casos en el 2017 aparentemente sin fallecimiento, los cuales eran niños residentes, vamos a decir, en la zona este de la isla, en el centro y vamos a decir en la parte noroeste, pegado a Haití. Uno de los casos fue confirmado, los otros 2 fueron descartados por clínica y uno por laboratorio. Y todos los casos evolucionaron bien, por eso no hay reporte de fallecimientos. Ya en el 2018 podemos ver aquí hay un error en este boletín y lo traigo a propósito porque es el último que yo tomé. Bueno, hay uno de la semana 52 donde no menciona que hubo fallecimientos, o digo, no hubo casos de difteria. Imagino que esto es un error, una distorsión. Y aquí podemos ver ya el boletín del próximo año, donde difteria en el 2018 sí hubo 4 casos. Y ya en el 2019 llama la atención con 7 casos, como podemos ver aquí, y donde hubo un fallecimiento tanto en el 2018 como en el 2019. Este es el boletín semanal 53, es el último, un boletín especial, recabando todos los datos finales del 2020 y donde podemos ver que en el 2000, en este año, bueno, primero que el 2019 terminó con 7 casos de difteria y el 2020 con 3 casos. En el 2019 un fallecimiento y lamentablemente prácticamente diría que 66% de letalidad. Y ya llegando a la actualidad, pues tenemos el boletín epidemiológico que va de la semana 1 a la 10 de este año, donde ya se ha habido, vamos a decir, una explosión con, bueno, los 2 casos al 2020, que fueron un poco más, pero ya 7 casos en los primeros 3 meses o en las primeras 10 semanas, y podemos ver que ya hay 6 fallecidos reportados. En relación a la semana 10 y 11, que fue esta, que revisé el boletín de hoy, que no ha habido casos nuevos, pero reportados o asentados, porque sí lo han habido y lo voy a mencionar al final. Bueno, hay 7 casos probables, con 6 muertes, con una letalidad inicial del 86%. En el 71% de los casos
probables. Los cultivos de muestra fueron tomados y resultaron positivos a esta bacteria. Y entre las acciones de control, pues está evitar nuevos casos, la quimioprofilaxis, a los contactos cercanos, búsqueda activa de susceptibles para la aplicación de las vacunas, según la edad que corresponda. Esta es una noticia donde lamentablemente reportan de que una niña de 3 años falleció en el Hospital Principal Infantil de la República Dominicana, y podemos ver aquí que es procedente de Yamasá. Está al norte de, vamos a decir, de el Distrito Nacional de la capital, y aquí podemos ver, entrar a un cuidado intensivo y realmente falleció. Este es el reporte, la alerta epidemiológica que hace el país, el Ministerio de Salud y por supuesto, la Dirección General de Epidemiología para el 8 de abril, y donde no hablan que en el 2020 hubo 3 casos y que el primer caso se reportó en la semana epidemiológica en una niña de 9 años. Fíjense lamentablemente lo que voy a resaltar. En una niña, miren la edad de 9 años, residente en una zona suroeste del país, con antecedentes de una vacunación incompleta. Luego, los otros 2 casos del 2020 es en el Distrito Nacional, en la capital, uno de 17 años y otro de 14 años. Entonces, realmente uno falleció y uno quedó vivo, sufrió. Y ya en el 2021, en abril, como reporta 8 de abril, pues se habían notificado 10 casos probables, con 4 confirmados y 6 con la probabilidad, con 8 defunciones, una letalidad, aquí baja un poco a la inicial que le había dicho, del 86% al 80%. En cuanto a la semana de atención, se observa que el 60% de los casos demandaron atención en diferentes niveles. Los casos todos con esquema de vacunación incompletos corresponden a 7 niños y 3 niñas. Oigan bien, y esa es mi preocupación y yo sé lo que están pensando, entre 3 y 14 años, procedentes de diferentes zonas, o sea, desde el este, el sur, perdón, no, el este no, más bien el norte, el sur y básicamente el sur de la isla, el sur oeste. Entonces, fíjense lo que pude lograr con los primeros casos en esto. Un caso de una niña de 9 años de nacionalidad haitiana, residente de la provincia, una zona sur, de la zona sur, que tuvo inicio de síntomas el 13 de enero del 21 y no tenía antecedentes ni de viaje ni de vacunación, falleció el 1 de febrero. El segundo caso, adolescente de 14 años de nacionalidad dominicana, donde vivía también en la zona sur, en una zona muy pobre, perdón, y no tenía antecedentes. Ya yo creo que de 14 años la madre no va a saber si se vacunó ni cuántas veces se vacunó, pero no tenían forma de demostrarlo ni recordaban en este sentido. Falleció el 20 de enero. Otro niño de 3 años que también fallece sin antecedentes de viaje ni de vacunación. O sea, las dos cosas son, primero, que no tienen vacunación. Segundo, que no hay antecedentes de viaje. Tercero, la edad. El cuarto caso, niño de 5 años de nacionalidad dominicana, residente en la provincia de Monteplata, que tuvo inicio de síntomas el 1 de febrero y también lo mismo, falleció sin antecedentes de viaje ni de vacunación. Y el quinto caso, de lo que pude ver en esta pequeña historia de una niña de 3 años de nacionalidad dominicana y también que empezó lamentablemente a mitad de febrero, sin antecedentes de viaje ni antecedentes de vacunación y fallece el 21 de febrero. Ya esas son las medidas a tomar que ha reportado las autoridades de salud, recomendando que todas las vacunas se pongan como se recomienda, al personal de salud estar pensando en difteria, notificarlo a epidemiología y por supuesto trabajar inmediatamente si disponemos de antitoxina diftérica desde hace un tiempo. Y a las direcciones provinciales de salud también realizar jornadas, continuar jornadas,
socializar el protocolo de vigilancia, identificar zonas de riesgo, vacunar otros grupos de alto riesgo y, por supuesto, también que lo que se está haciendo, investigar todos los casos, aplicar quimioprofilaxis a los contactos cercanos y empezar a buscar activamente los susceptibles para poner las vacunas. Tenemos un problema aquí, hay una alarma en este sentido. Yamasá es un municipio que queda un poco al norte de la capital, del Distrito Nacional. Es una zona eminentemente agrícola, agropecuaria, pero sin lugar a dudas, de ahí es que han salido la mayoría de los casos en este momento. El hospital provincial de esa zona está pues realmente muy asistido, todo el mundo por cualquier fiebre va a buscar, pero tenemos esa situación. Es una zona, como dije, agrícola básicamente, rural, y al Servicio Nacional de Salud y los servicios regionales, por supuesto, la capacitación del personal de salud, que yo creo que tienen que adelantar en este sentido, porque yo creo que por varias generaciones de médicos no conocen la difteria, es una enfermedad olvidada, es como decía el doctor, un viaje al pasado, o es una distopía actual y no futurística. Y por supuesto asegurar la administración oportuna de la antitoxina y tomar muestras en vivo. Ya esos son los detalles. Y esto le puedo decir ya para finalizar que en este momento hay 10 fallecidos, según reporta la prensa, con 19 casos. Hemos tenido más casos y más fallecidos que en los últimos 10 años, 9 años. Entonces, el principal problema es, y podemos discutirlo, es que esto no es solamente producto de la pandemia. Este es un problema que viene más atrás, porque a excepción de una niña, de un niño que murió hoy en el hospital principal, que su hermanita fue hospitalizada hoy, esa hermanita tiene 1 año y medio. Entonces, todos son niños o niñas, incluso adolescentes, que vienen con una deficiencia. Eso es lo que cuando llamamos el cúmulo de susceptibles, el bolsón acumulado, cada vez que lo mencionábamos antes, que eso es lo que queríamos evitar, hoy es la demostración de que esos niños y niñas y adolescentes estaban ahí para que la enfermedad la persiguiera, lo agarrara y lo matara a la mitad de ellos. Entonces, una enfermedad, como siempre he dicho, que se puede controlar perfectamente, que cuesta centavos de dólares. Yo creo que hay un enfoque un poco inadecuado ahora mismo, porque los que trabajamos en el área de vacunología, culpar a los familiares en este momento no. Yo creo que todos los fallecidos y todos los que sufren tienen dos factores, dos denominadores comunes. Primero, la falta de vacunación incompleta o no la tienen, pero lo más importante es la pobreza. Por lo tanto, yo creo que parte de lo que el Estado y las autoridades tienen que velar es buscar estos niños y niñas que viven en la vulnerabilidad para completarle. No es tan fácil, o sea, aquellos que vivimos con ciertos privilegios, que podemos disponer de centros de vacunación privados o de varios centros alrededor de nosotros, y el tiempo y el dinero para trasladarnos y para vacunar a nuestros niños, yo creo que sí, ahí es una responsabilidad de los padres, de los tutores, pero realmente no es tan fácil. Y además, por toda la situación de las oportunidades perdidas, donde esos niños son llevados en un momento con un gran esfuerzo de una zona relativamente lejana, pero había que gastar recursos y tiempo y dejar de trabajar, y que porque no cumplía con la edad o porque tenía un catarrito o porque por cualquier razón no se vacunaban, y esto es un gran problema. Entonces, nada, aquí concluyo esto para dar apertura a una situación que es dolorosa, en el sentido que yo quisiera estar hablando de vacunas del futuro, yo quisiera estar hablando de una cobertura de más del 95%. Un detalle,
En el país, para adelantarme, en el año 2020 se reporta una cobertura del 94%. Y para este año, perdón, para el 2019, y para el 2020 se habla de una cobertura de un 80% de la triple bacteriana. Pero hay que recordar que República Dominicana es de los pocos países que no tienen registro nominal. Por ende, la cobertura verdadera es menor que esto. Entonces, nada, quiero concluir aquí en la parte mía y abrir, por supuesto, las preguntas, la discusión y el aprendizaje continuo que vamos a tener con Wilfrido, con Roger y con todos ustedes. Muchísimas gracias. Doctor Brea, muchísimas gracias por la intervención. Yo creo que de pronto muchos de los que estamos aquí en este momento eh, desconocemos muchas veces la situación de nuestros países y de nuestros vecinos. Y ahorita estamos más dirigidos o más centrados en lo del COVID. Y viendo lo del COVID, en alguna de las presentaciones decimos que estamos entrando a la vacunología del siglo XXI. Resulta que ahorita viendo esto que planteamos hoy, que es la histeria como una amenaza allí constante, estamos retrocediendo. Entonces es algo que realmente es controvertido. Mientras el COVID nos está llevando a la vacunología del siglo XXI, estamos eh, eh, o sea, palpando, viviendo realmente lo del siglo pasado. Y muchos de nosotros ni siquiera vimos casos con difteria. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes realmente cuáles serían las estrategias en este momento para poder tener una mejor cobertura de que no todos nos veamos y nos dirijamos ahorita al COVID porque estamos abandonando algunas otras cosas. ¿Cuáles serían las estrategias así puntuales por la cual necesitamos nivelar las coberturas de nuestros niños, sobre todo menores de 5 años? Adelante, Roger. Bueno, la principal medida que tenemos que hacer es primero ser conscientes de lo mal que estamos. En la medida que seamos conscientes de lo mal que estamos y de la bomba a la cual estamos sentados, entonces vamos a tener que desplegar todas las estrategias que nos han permitido tener en Sudamérica en general estrategias bastante buenas, mayores del 90%. Entonces, primero, creo que el punto es dejar de estar en modo COVID, saber que tenemos que, estamos en una bomba de tiempo y nosotros, por ejemplo, en Perú tenemos las vacunas, sino que la gente no ha accedido a las vacunas porque por temor a COVID no ha ido a los hospitales, la gente incluso en algún momento los hospitales no dejó de vacunar y entonces el gobierno tiene que comenzar a tener estrategias en la que se vuelva a invitar a la gente, a hacer reflexionar a la gente que tenemos que lograr coberturas amplias. Las vacunas están ahí, hay que distribuirlas, y para eso tenemos que hacer estrategias de campañas periódicas. Ya de repente no es el hecho de decir, vengan al hospital, nosotros tenemos que ir a donde están ustedes. Ya la cosa pasiva de que ustedes vienen ya se terminó. En este momento necesitamos estrategias en la cual activamente busquemos a los casos, así como se ha visto a la gente que no está eh, vacunada y se logró vacunar a todas ellas, así se puede hacer para todas las vacunas. De hecho, fíjense, cuando hubo la epidemia, el brote de histeria, las vacunas de los dos laboratorios que venden difteria se acabaron en el país. Vino un nuevo grupo de vacunas y también se acabó en el país. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo estrategias de comunicación adecuadas donde la gente percibe que estamos frente a un problema, la gente se va a vacunar, la gente está presta a vacunarse y esa sensibilidad que tiene nuestro público y esa capacidad que tienen nuestros sistemas de vacunación se tienen que aprovechar. Doctor Brea. Sí, fíjate, sí, sin lugar a dudas, primero, como digo Roger, pero hay que estar bien consciente de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en la República Dominicana el problema no es exclusivamente porque el cohorte de nacimiento en el 2020 o parte del 21
tuvo una deficiencia de un 20, un 25, un 30%, porque no estamos viendo niños con difteria de 2, 3, 4, 5, 6 meses todavía. Entonces ese es un problema que a mí me preocupa mucho, sino que estamos viendo hasta de adolescentes y niños ya en edad escolar y preescolar muriendo y sufriendo. ¿Qué quiere decir? Y como estamos viendo de que muchos de esos niños ni se conoce el contacto, ni viajaron. Entonces quiere decir que hay un grupo de personas en las diferentes comunidades con difteria sintomática, eh, sin lugar a duda, pues transmitiendo esta enfermedad. Y esto va a ser un gran problema porque estos niños nacidos en estos últimos años, que son un cohorte de 220,000, si le podemos sacar información, un porcentaje de 20 o de 30% que están atrasados o que no están completos, entonces vamos a tener más de 40 o 50,000 niños de un año o menos, pues con cierta susceptibilidad a sufrir de difteria. Yo creo que eso está sucediendo en cualquier parte. En Perú, que llegaron a bajar las coberturas hasta un 50%, están teniendo esta situación. Dominicana requiere obligatoriamente de entrar en un proceso de un registro nominal para poder y con capacidad de trazabilidad para poder realmente crear y tener estrategias verdaderas de mitigar y yugular brotes y de disminuir los susceptibles, como lo había mencionado. Y lamentablemente estamos con el manto de la pandemia, pero yo creo que tenemos que despertar esta situación, porque si no vamos a tener pandemias y varias epidemias donde va a ser muy lamentable. O sea, ahora mismo estamos de reactivo. O sea, hablar de lo que hay que hacer ahora se está haciendo. Hay que tratar, poner penicilina, quimioprofilaxis, poner vacunar a los que se puedan, tratar de identificar. Pero el problema es para atrás. Entonces, hay que identificar e irnos más profundamente y creo que el problema eventualmente, tétanos, tosferina, va a despertarse porque la vacuna de difteria viene acompañada de un combo y si hay una deficiencia y hay un brote, entonces por ende se debe entender que esas otras dos vacunas o enfermedades controladas por vacuna en cualquier momento pueden dispararse. Entonces estamos sobre un barril de pólvora, como dije al principio. ¿Y usted qué pensaría para darle ahorita algunas de las preguntas que están haciendo aquí? ¿Qué pensaría usted una de las estrategias, por ejemplo, que sería, como usted mencionó al principio, que una de las causas también es pérdida o oportunidades perdidas en vacunas? Y sobre todo ahorita que las personas no quieren ir al hospital o no quieren salir con los niños a vacunar, todo este cuento de la escuela. ¿Qué sería una de las estrategias, por ejemplo, acortar lo máximo del intervalo de dosis? ¿Hasta dónde lo puedo yo acortar para poder mejorar esa cobertura y utilizar vacunas, por ejemplo, combinadas para poder nivelar esas coberturas vacunales? ¿Cuál sería su Totalmente opinión? de acuerdo. Yo creo que debe haber una discusión bien seria, porque todos sabemos que se puede poner las vacunas tan tempranamente como a las 6 semanas y hacer un acortamiento de los esquemas. Y mientras más tú utilices las vacunas combinadas, pues va a tener un impacto interesantísimo, importante en las coberturas. Totalmente de acuerdo. Hay que sentarse en este sentido a discutir, a analizar precisamente. Hay estamos en Dominicana con una coalición por las vacunas República Dominicana y vamos a tener a final de este mes precisamente una segunda reunión y uno del tema principal va a ser difteria y segundo, pues hay algunas propuestas desde la Sociedad Dominicana de Vacunología y también nos estamos uniendo a la Sociedad Dominicana de Pediatría, que estoy seguro que el presidente está aquí en la sesión y queremos hacer una labor de comunicacional sobre la puesta al día urgente, Exacto. pero es obligatorio de que haya una reacción y que el problema
O sea, despertemos de este letargo, de esta anestesia que nos ha dado la pandemia, que lo entiendo perfectamente, porque lo que estamos viviendo de difteria es muy, muy apremiante y muy preocupante. Algo que están haciendo una pregunta es para que les quede claro a la audiencia cuál es el esquema mínimo para proteger a un niño con difteria o qué es lo que debe saber una madre de cuántas dosis debe de tener para difteria y para decir, este niño está protegido. ¿Cuál es el esquema que debe recibir? Eso va a depender de la edad. Idealmente, el paciente debe recibir su vacuna el segundo, cuarto, sexto mes a los 18 y su refuerzo de 4 años. Pero ya hemos visto que el refuerzo del tercero, nomás ya estamos bajos, la cuarta y la quinta, no, es un serio problema además. Pero pongamos, si el paciente tiene más de 3 dosis, se ha visto que la protección para difteria es alrededor del 96%, del 94 o 98%, pero el promedio es 96% cuando tiene más de 3 dosis. Entonces, ir a 3 o más dosis te protege hasta un 96% si eres menor de 15 años. En la medida que avanza la edad, 3 o más dosis en adultos solo te protege hasta un 70%, pero con un intervalo de confianza y no tan bueno, sino que va desde el 10 hasta el 80%. Entonces, a medida que avanza tu edad, vas teniendo un serio problema y eso hay que tenerlo en mente también, porque potencialmente vulnerables van a ser nuestros adultos. Y hay trabajos interesantes que en pacientes mayores de 60 años solamente el 20 a 25% tienen títulos protectores de difteria. Significa que tenemos cerca del 80% de nuestros pacientes adultos potencialmente posibles de tener difteria. Y entonces, nuestra estrategia, sí, ok, hay que ubicarnos en nuestros pacientes, pero también hay adultos mayores que están en serio riesgo. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros tenemos? Si yo tengo un paciente que tiene menos de 3 años, de 5 años y tiene más de 3 dosis, nos podemos quedar tranquilos, pero igual si le toca su esquema de refuerzo, también le ponemos una vacuna adicional. Pero en teoría deberíamos tener 5 dosis, pero digamos que con 3 dosis vamos a estar bien protegidos hasta los 15 años. Okay. Doctor Brea, esos adolescentes y adultos que estamos viendo y que usted está viendo en República Dominicana, ¿qué le podríamos decir para tener una mejor prevención con relación a la vacunación? Tres cosas para reforzar lo que dijo Roger. La primera es que tenemos que, ¿cómo es la palabra que voy a buscar? Una reingeniería o una deconstrucción del esquema o de los manuales de los programas ampliados de inmunizaciones en algunos de nuestros países que son muy rígidos. Y se le enseña a nuestras queridas enfermeras, que son la base fundamental, es el fundamento de los programas, de que un muchacho que llegue de 3 meses o un muchacho que llegue de 8 meses, hay que vacunarlo si no tienen el esquema, no mandarlo a la casa porque no cumples la edad, y que todo muchacho de 6 años para abajo hay que estar vacunándolo si se le hace falta las vacunas, y crear un esquema rápido, como tú bien dices, si no hay una comprobación de que ha sido vacunado. Yo creo que hay que romper un poquito en este momento. Uno, dos, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a los adolescentes y a los adultos hay que poner, me han llamado, una dosis lo más rápido posible, si ha pasado un periodo de 10 años o se desconoce, con TD, tétano, difteria, pero para mí yo creo que es el mejor momento de que empecemos a utilizar más tétano, difteria y la pertusis celular. ¿Por qué? Porque si estamos viendo problemas de difteria, quiere decir que no estamos tampoco vacunando y hay una gran deficiencia de tosferina. Y esto se va a disparar mañana en nuestros adolescentes que se embarazan, donde pueden perfectamente transmitirle el entorno, la madre, los hermanitos o los hermanos de la madre, si es adolescente, y el padre, transmitir al bebé una pertusis, una tosferina, y sabemos en qué va a terminar esto. Entonces, yo creo que es el mejor momento de también reformular
y pasar a una vacuna más de mayor cobertura, como es la triple bacteriana celular a partir de los 10 años. Y además, ¿qué tú vas a hacer con un muchacho después de los 6 años, Wilfrido? Que te llega a 7, 8, 9, 10, en ese limbo que no se pone DPT porque es altamente reactogénica, pero a lo mejor no tiene una sola dosis o dos dosis como vimos. Y como bien dice Roger, entonces yo creo que es el momento de sentarse a hacer un replanteo serio con vacunas para todo el mundo, romper los esquemas de todas nuestras vacunadoras y decirle que hay que bajar al máximo las oportunidades que se pierden, o sea, las oportunidades perdidas hay que bajar al máximo y hay que tener armas nuevas como la vacuna de pertussis acelular que se pueda colocar a partir del sexto año. Pero, Hazme una pregunta ya, así, sí, dime, ahora, Roger. me interesa el comentario que hizo el doctor José. Fíjese, nuestros adolescentes tienen que ser vacunados, pero y estamos súper de acuerdo, tienen que ser con pertussis, como muy bien lo señala, difteria, tétanos, pertussis, pero algo que tenemos que chequear es que nuestros, no sé, en Perú por lo menos, y yo creo que en toda Sudamérica, los adolescentes son reacios a vacunarse. Entonces, nuestro sistema tiene que ser un sistema diferente. Tenemos que ir a buscar a los adolescentes a su vacunación en su centro, en los lugares que asista, etcétera. Ese chip lo tenemos que cambiar. El adolescente no se va a ir a vacunarse. Nosotros tenemos que ir en búsqueda del adolescente, porque ellos son, como lo están mencionando, la bisagra entre los niños y los adultos. Eso quería comentar. Ok, están haciendo una pregunta y es creo que totalmente válida. Muchos del personal de la salud que estamos ahorita nunca nos hemos expuesto o conocido así en vivo y en directo un caso con difteria. Están preguntando que cuál sería el intervalo adecuado de refuerzo de DTaP para el personal de la salud. Vital, vital. Yo creo que tenemos que ser bien claros porque no hay vacunas para todos de esa ahora mismo. Entonces tenemos que ser bien claros en la reformulación de las recomendaciones. Personal de salud, las madres que están embarazadas y por supuesto el entorno de no escoger al azar adolescentes, sino a todos, no, sino a aquellos que no se le pueda demostrar una historia vacunal en ese sentido. Yo creo que es lo primero a partir de los 6 años adelante, ¿no? Luego por debajo, pues como dije, hay que, aparte de toda la reacción que está haciendo, tenemos que, y estoy totalmente de acuerdo, a los adolescentes es otra estrategia. Apenas con la vacuna del papiloma humano es que por primera vez llega un programa de vacunación adolescente, yo diría que al mundo, ¿no? No solamente en Latinoamérica en su mayoría. Entonces sí tenemos que trabajar, tenemos que emplearnos a fondo porque la cosa no está como queramos, como podríamos estar en otro momento hablando. Ok. Eh, Con ya nos, respecto a la pregunta, yo quería hacer énfasis en que nuestros programas de educación de médica y de todo el personal que asiste a un médico, no es posible que no tengamos nuestras vacunas. De hecho, en la universidad actualmente para poder ingresar a hospitalización o hacer sus prácticas, ya es una ley que tienen que estar bien vacunados. Entonces, tiene que ser esta ley, tiene que ser para todas las personas y no es posible que alguien que trabaja en un hospital no tenga su difteria, tétanos, pertussis. Ya sabemos que las gestantes, a diferencia de los demás, sí van a tener que ponerse su pertussis anual, pero quizás difteria, tétanos, 10 años es una buena opción. Entonces, hay varios trabajos que están evaluando cuánto es el intervalo que debe tener entre las vacunas de difteria. Entonces, ahí se ve que cuando el intervalo, cuando tienes menos de 5 dosis, aparentemente el intervalo podría ser cada 10 años, pero cuando llegas a 7 dosis, que hay sitios que lo tienen 7 años, parecería que el intervalo podría ser un poco más largo también. Entonces, eso está en estudio porque
pero por lo menos cada 10 años en intervalo, ojalá cada 5 años para las personas de más riesgo, ¿no? Ok. Aquí nos podíamos quedar toda la noche. Hay muchas preguntas. Yo creo que no vamos a poder terminar esto, pero yo creo que lo importante de hoy, de esta reunión, es para poder poner a todos los que han estado en esta audiencia en alerta, que ya estamos viendo lo que hace algunos meses ya venían diciendo algunos de nosotros, como por ejemplo el doctor José Brea, en el cual estamos viendo la reemergencia de patologías que estamos dejando de cubrir adecuadamente. Entonces, esta es una invitación a todos los que nos están escuchando y nos pudieron ver hoy, en que hagamos lo posible, en que nos podamos concientizar de que las cosas están realmente delicadas con relación a las coberturas vacunales, que es creo que el principal factor en este momento para esta reemergencia, y que debemos de mirar cuáles son las estrategias para poder nivelar esas coberturas en nuestra población infantil. Yo creo que la mayoría de los países que estamos ahorita todos los que estamos aquí, debiéramos de enfilar cuáles serían las estrategias adecuadas para poder nivelar esas coberturas en la población infantil. Aprovechemos en ese momento que la población infantil está allí con relación a la vacunación en COVID, que la vacunación en COVID está trasladada ahorita un poco más hacia los adultos, aunque no quiere decir que los niños no van a jugar una estrategia en la vacunación de COVID. Pero aprovechemos, de acuerdo, sé que de pronto son rubros diferentes con relación a la vacunación de COVID, pero aprovechemos a la parte administrativa de gobierno que podamos girar un poco hacia mejorar esa cobertura vacunal en los niños, porque si no, créame que vamos a empezar a seguir viendo esto, emergencia y reemergencia de patologías que antes ya no la veíamos. Entonces, los invito a todos a que no abandonemos lo que ya teníamos por sentado, o sea, que no bajemos la guardia, que no solamente nos dediquemos al COVID, sino que hay otras cosas que también tenemos que mirar y miren que ya países como por ejemplo República Dominicana y Perú lo vivieron en carne propia y nosotros en Colombia en el 2018 a 2019. Entonces esa es una invitación para todos, mejorar las coberturas, tratemos de usar estrategias de poder acelerar o acortar los esquemas, mirar cómo se puede hacer la vacunación con vacunas combinadas, no tener tantas oportunidades perdidas en vacunas, hacer estrategias de pronto de nivelar a esta población y realmente espero que lo que hayan compartido hoy el doctor Roger y el doctor Brea haya sido productivo para todos nosotros. Quiero darles las gracias a doctor Brea y doctor Hernández, de verdad compartir esto para mí es realmente importante porque no lo vivimos, pero no quiere decir que no lo vamos a poder vivir. Así como el COVID, muchos decíamos que no iba a llegar aquí, miren cómo estamos en este momento. Entonces, ahorita son nuestros países vecinos, pero créanme que fácilmente a la vuelta de la esquina lo podemos tener nosotros. Entonces, muchísimas gracias, doctor Roy y doctor Brea, por toda la disertación. Y a todos los que no le pudimos responder, créanme que poco a poco vamos a ir respondiendo las preguntas en vía email o internet, no sé cómo, de qué manera hacerlo, pero lo vamos a hacer. No sé No, si quieren muchísimas decir algunas palabras gracias finales. todo. Gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a su presidenta, la amiga doctora Fama, a ti, y por supuesto al amigo Roger Hernández, que quisiera estar viéndolo en Perú, ¿no? Como si fuera en otros tiempos, pero tendremos que esperar. Extrañamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los colombianos son mis grandes amigos. De hecho, siempre cuento la anécdota que acá a Tropicales viene mucho rotante de infectología pediátrica y cuando era soltero iban a mi casa, pero eso ya terminó y lo pasábamos muy bien con el cafecito y también algunas, no solo cosas académicas. Así que les recuerdo con mucho cariño. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego. Un gusto.